Hola a todos, aquí presente Dan Lastor con la cuarta y última parte del iceberg. Antes de comenzar con el iceberg, dejaré los links de la primera, segunda y tercera parte del iceberg para que no se pierdan más, y agradezco a todos por su gran apoyo hacia el iceberg y para así crear y llevarlo a ustedes con el fin de entretenerse, informarse y saber de muchas cosas del heavy metal. Muchas gracias amigos, por brindarme su gran apoyo y ayuda en esto. Sin nada más de introducción, comencemos con la cuarta y última parte del iceberg para colocar fin a esto. Nivel 7. En algunas ocasiones hay pogos en ciertos conciertos heavy metal, siendo esto por los conciertos de thrash y de death metal. Esto de los pogos es hecho con el fin de saber cómo es sentir el heavy metal al extremo, pero en conciertos de black metal y más al ser música extrema no se ve nada de esto de pogos de black metal. Puede que en su caso no existan los pogos porque los blackers no son tan así como los thrashers y fans del death metal. Esto del pogo puede ser algo inexistente, pero puede que en pocos conciertos de black metal los hay, pero son muy raros de ver y que solo son muy pocas ocasiones donde se muestra esto, pero es algo que se dice si el black metal también puede hacer pogos en los conciertos. Desde la segunda ola de black metal, específicamente en Noruega y por la banda Mayhem, que sus miembros han pensado en cómo hacer un espectáculo muy oscuro, único y extremo para todos aquellos que eran dignos de estar ahí en presencial su show, y que Mayhem había logrado hacer una cosa sorprendente y siniestra, y es conseguir y empalar cabezas de cerdo cortadas en medio del concierto o show para que los espectadores vieran de lo que es capaz de hacer Mayhem con su música y con sus shows, por lo que esto impresionó a muchos en ver a Mayhem desde sus primeros conciertos en hacer el uso de cabezas de cerdo, como una muestra oscura, aterradora y sorprendente del propio black metal, en demostrar lo crudo que es el subgénero y más en Noruega, cuando se hace los conciertos junto a las cabezas de cerdo en los conciertos de black metal, era de saber que los miembros cortaban partes de la cabeza o que lanzaban las cabezas de cerdo al público como muestra del show. Otras bandas hacer lo mismo pero con diferentes animales, entre las bandas que son como Gorgoroth y Watein, en hacer un parecido hacia las cabezas de cerdo, pero de diferente manera. Por lo que resulta del gran álbum de debut de Cannibal Corpse llamado Eaten Back to Life en ser su primer álbum de estudio y debut, pero el álbum contenía en su interior del libreto tiene una nota que dice: este álbum está dedicado a la memoria de Alfred Packer, el primer caníbal americano. Su historia es así: Alfred Packer fue un explorador y zapatero estadounidense del siglo XVIII, que él había hecho una exploración hacia las montañas de Colorado junto a 5 exploradores que lo acompañaban a él para hacer rumbo al viaje a las montañas, pero la temperatura en ese momento era muy fría y baja, por lo que su viaje cambió de otra manera. Los 5 explorados que acompañaban a Alfred Packer en el viaje helado murieron después de no tener con qué sobrevivir, y que Alfred Packer estaba sufriendo de lo fuerte que era el frío, por lo que la única y última manera de sobrevivir fue comerse a sus 5 explorados, y así lo había hecho, mientras que unos días había llegado un explorador de auxilio para buscar el equipo de exploración que se habían perdido, pero el explorador de ayuda fue al lugar donde supuestamente estaba el equipo de Alfred Packer, pero se percató de una cosa horrible y fue al ver los 5 explorados sin piel ni carne y que se encontró a Alfred Packer junto a los huesos de los 5 explorados. Esto había hecho que el explorador de ayuda llamara a la policía para capturar a Alfred Packer, pero Alfred Packer al captarse de esto, decidió escapar pero no lo logró, fue arrestado para luego ser enjuiciado en la corte. Él dijo supuestamente confesado que los mató porque sus compañeros se volvieron locos para así matarlo y comerlo, pero el juez tampoco le creyó de esto, indicando que él los asesinó con el fin de sobrevivir. A causa de esto, fue condenado a la pena de muerte, pero se le había hecho una apelación, pero aún así fue juzgado nuevamente y para luego en ser condenado a 40 años de cárcel, pero fue liberado 15 años más tarde por su buen comportamiento, pero aún así murió 6 años después de salir de cárcel. Su acto horrible inspiró a Cannibal Corpse en crear sus letras de violencia, canibalismo por medio de su historia como caníbal. Como dice la teoría, mientras que habían transcurrido unos años después de la muerte de Euronymous por Bart Vikernes, se había teorizado una cosa hacia Euronymous, y fue porque Euronymous tenía como secreto que tenía atracción sexual hacia los hombres, indicando que Euronymous era homosexual. Junto a la historia de Mayhem, se había hecho la película de Mayhem, por lo que la película no fue recibida muy bien y más por la banda Mayhem, más aún desaprobada por Bart Vikernes por descartar muchas cosas de la historia real, como también en exagerar ciertas cosas, y especialmente en la parte donde supuestamente Euronymous tenía una novia llamada Anne-Marit,
Pero la mujer en la vida real en la historia de Meigen no existe, porque solo fue un personaje creado con el fin de ser la novia y la mujer que haga más humano a Euronymous en el filme, por lo que la mujer dicha solo es un personaje inexistente que solo es producto de la película, pero investigando, si existe una, como también en Ser Noruega, pero no tiene nada de relación por nada con Meigen y mucho menos con Euronymous, más aún que supuestamente Bart Vikernes dijo que un comunicado que Euronymous era un homosexual, que ocultaba su homosexualidad y no ha salido del closet. Esto toma fuerza tanto por lo que dice Bart Vikernes, como también de que la mujer en la película solo es un personaje ficticio y más aún con algunas fotos que se muestra a Euronymous de una forma como también comportamiento no tan masculino y que actúa de diferente manera, puede que la teoría tenga una de acierto que posiblemente Euronymous sí era una persona homosexual, pero aún hay mucho que decir si esto es verdad o qué. Como se sabe también que Chris Barnes, el ex vocalista de Cannibal Corpse fue despedido por problemas internos como también musicales con los miembros de Cannibal Corpse, pero hay una teoría que se dice que la banda creada por Chris Barnes llamada Six Feet Under es realmente Cannibal Corpse y que Cannibal Corpse actualmente es otra banda de death metal, pero no ser Cannibal Corpse original, sino una copia de la banda de Chris Barnes y más al decir que el antiguo logotipo de Cannibal Corpse se lo había llevado Chris Barnes porque él creó el diseño y logotipo de Cannibal Corpse, por lo que reclamaría el título de su antigua banda por derechos de autor, siendo que lo había hecho para luego que la banda después de reclutar a George Fisher como nuevo vocalista para Cannibal Corpse, fueron a crear un nuevo diseño y logotipo pero que fuera más intimidante y formal del que ya muchos ya conocemos y conocer cómo es el diseño actual del nombre de Cannibal Corpse que fue diseñado Corpse más bestial que nunca, a lo que según lo que dice la teoría es que Six Feet Under es Cannibal Corpse realmente y la otra banda que es Cannibal Corpse es el falso Cannibal Corpse, pero esto ya es otra teoría falsa, solo se deja esto como descartado. Hay muchas bandas que lograr ser muy extremas, innovadoras, y sorprendentes, que se puede decir, de las bandas más extremas de todo el mundo en el heavy metal, que es la banda Portal. Portal es una banda de fusión entre death y black metal y que su origen es de Australia. Lo que caracteriza por mucho a Portal es tanto por su sonido instrumental por sus miembros y más por su vocalista con su gutural que su gutural suena como realmente a un monstruo, su vocalista que es llamado como el curador junto a los otros miembros de la banda que están siempre vestidos de vestimentas negras, oscuras y tétricas, donde su vestimenta y estilo es forma de inspiración hacia los años 20, para así demostrar una atmósfera oscura y aterradora. Las canciones de Portal, siendo sus líricas está basadas en las historias de misterio y terror de H.P. Lovecraft, en también plasmar en sus canciones en hablar sobre Cthulhu, en también que el propio guitarrista líder llamado Horror y Yohium había aclarado que Portal profundiza la profundidad y la atmósfera del objetivo de un paisaje sonoro tomado como extremo, que también quiere transmitir su mensaje como muy oscuro, atmosférico que es realmente el punto principal de Portal, como también demostrar el death metal al máximo y que sus influencias en su creación sus bandas como Morbid Angel, Gorehouse, la banda en sí, es de las que sí tiene un sonido muy fuerte, extremo como también muy oscuro y aterrador. Desde los años 90 donde había comenzado una banda de black metal y pagan metal llamada Absurd, que fue antes de ser una banda, un grupo de 3 amigos que eran seguidores del satanismo, ocultismo y del narcisismo, pero un día, un joven de 15 años llamado Sandro Peyer que quería ser parte del grupo de ser muy oscuro, pero cada uno de los 3 miembros se molestaron para luego en enfurecerse en que el joven Sandro insistía en unirse al grupo, por lo que un día habían hecho una invitación para el joven Sandro, pero el emocionado fue al lugar donde estaban esperándolo, pero se percató que cada uno de los miembros no tenían por nada intenciones buenas con él, por lo que Sandro sintió una mala presencia y los 3 miembros de Absurd lo asustaron por mucho para que se olvide de unirse a su grupo, pero luego lo atraparon para así torturarlo, mientras que el pobre joven estaba suplicando entre lágrimas que lo soltaran, pero por lo que lo torturaron con un cable de luz para así estrangularlo y así colocar fin a su vida. Dejaron el cadáver del pobre joven ahí mismo en el lugar donde estaban, que fue una voz que estaba cerca de su pueblo, por lo que el grupo que eran llamados como los hijos de Satanás, dejaron ahí el cadáver de Sandro para así ir a la escuela como si nada y tranquilamente, pero luego de estar en la escuela, regresaron al lugar donde estaba el cadáver aún después de acabar con su vida, para luego burlarse del cadáver y así hacer lo que ellos quisieran con el cadáver, pero fueron arrestados y que uno de los miembros confesaron que lo mataron porque era un sujeto como lo llamaron, el indeseable que ellos lo había hecho con el fin de acabar por placer.
Los 3 miembros de Absurd fueron llevados a prisión y que uno de los miembros llamado Enrique en una entrevista dijo que ellos creen en Lucifer, en el mal, en la muerte y que les desea la muerte a todos los seres vivos y que te escuchara gritar a ti judío, haciendo referencia hacia Sandro. Después de ser enjuiciados, habían creado su álbum llamado Thuringian Pagan Madness, que en su portada está como foto la tumba del difunto joven asesino por la banda Absurd, la tumba de Sandro Beller, y en donde hay una nota que dice: la cubierta muestra el sepulcro de Sandro Beller, asesinado por la banda Absurd, el 29 de abril de 1993. Los 3 miembros de la banda salieron libres en 1998, pero uno de sus miembros llamado Mobus fue llevado a prisión por hacer simbolismo nazi, como también el saludo usado por el Tercer Reich de los nazis. Intentó huir a Estados Unidos, pero fue arrestado y condenado a 3 años de prisión, pero por hacer el simbolismo nazi le agregaron 26 meses más de cárcel, pero en el año 2003 fue condenado otra vez a 4 años de cárcel. Desde ya estar encarcelado, abandonó Absurd totalmente. Hasta la fecha, Absurd está activa, pero sin ninguno de sus miembros originales, por lo que su líder actualmente es el de autor. Debo decir que estos tipos en su adolescentes fueron muy edgys con ver su historia completa. Nivel 8. Según algunos dicen que el heavy metal murió en los 80 y perdió toda su esencia, en que ya no se muestra toda su gloria y potencial que se atascó en los 80 y que por eso murió, como también ya no darle más importancia al género musical, porque otros dicen que no vale la pena hacer más heavy metal porque ya no funciona hacer música con ese tipo de género musical, por lo que ese tipo de personas dicen que el heavy metal ya es inútil, ya no sirve y que es mejor dejar ese género musical en los 80 en paz, porque habían surgido más géneros musicales que se han vuelto popular para luego descartar el propio heavy metal y así dejarlo en el olvido. Cuando apenas había comenzado en siglo XXI se dio la noticia que impactó el mundo del heavy metal el día 13 de diciembre del año 2001, en donde fue la muerte de Joe Schuldiner, que murió a causa de un cáncer causado por un tumor que le afectó en la parte de su cabeza, muriendo el héroe como también padrino del death metal. Pero algunos han dicho de forma conspiranoica que Chuck Schuldiner murió a causa del SIDA en contraerlo por su novia y que esta fue la causa de su muerte. Esto desde mi punto de vista lo descartaría totalmente y falso esto, en porque más aún que parece una falta de respeto hacia la memoria y legado de Chuck Schuldiner, en que hay pocas páginas que creen que Chuck Schuldiner murió a causa del virus mortal contraído por un contacto sexual o por otra razón que es del SIDA. Otra teoría indica de la razón del por qué Ozzy está vivo al pasar todo lo que ha hecho. La teoría dice que Ozzy, el verdadero Ozzy Osbourne, ya está muerto, y realmente también esta teoría es falsa porque no hay indicios y pruebas de esto. Esta teoría comenzó gracias a la supuesta noticia del comienzo del año 2020, antes de la pandemia, donde se decía que Ozzy está muerto, ya se tiene su lecho de muerte. Esto fue falso, por mucho que algunas personas lo habían creído, pero por unos contactos de Ozzy Osbourne han dicho que esto es muy falso y que la noticia, como también revista que ha hecho esto, solo quería difamar o solo ser una noticia amarilla. Uno de los acontecimientos más trágicos en el heavy metal, más específico en Latinoamérica, tomando lugar en Argentina, fue en el año 2004, en el día 30 de diciembre, en el concierto de la banda Callejeros. Todo iba muy bien y genial, pero algo fue que nadie se esperaba, y fue que uno de los asistentes del concierto lanzó una bengala, que es un tipo de pistola para pedir ayuda en forma de luz para saber la señal desde el cielo, que la bengala fue disparada, pero fue a terminar en el techo la luz de la bengala disparada, y que el techo tenía un plástico que era de un plástico de flama, por lo que a causa de la bengala junto al techo cubierto del plástico se incendió, y así poco a poco que las llamas se volvieron más grandes, que causaron más incendios porque habían cables, y que esto empeoró la situación haciendo que hubiera más fuego en el concierto. Esto fue tanto que se vio el humo de las llamas, por lo que esto fue de hacer llamar a los bomberos a causa de lo que había pasado con mucho fuego y mucho humo. Muchos espectadores del
del show estuvieron muy paranoicos y al perder la calma, pero al momento que supuestamente los espectadores saldrían por la salida está cerrada por fuera. Este trágico y horrible acontecimiento y más para el heavy metal llevó a cabo 194 personas que murieron a causa de las llamas, como también del humo, y que algunos los habían asfixiado. El humo fuerte provocado por las llamas. Esto fue más de esto que se ha hecho un juicio a la banda Callejeros por parte de los familiares de las pobres víctimas que murieron en el concierto en llamas. Su líder y vocalista, que es Patricio Santos Fontanet, fue condenado a 7 años de cárcel por lo ocurrido en el concierto, y que también esto aplicaría a los otros miembros de la banda, por lo que el lugar donde se había hecho el concierto es actualmente un lugar de luto para recordar y hacer memoria a las 194 personas que murieron en ese trágico acontecimiento. En el año 2010, la banda se separó por problemas internos. El lugar donde se dieron los hechos fue en la República de Cromañón, Buenos Aires, Argentina, que tiene como apodo la tragedia o masacre de Cromañón. Existen muchas y grandes variedades de bandas de diferentes temáticas, pero una en específico que nadie se imaginaba y que algunos esto mejor lo creerían más que como una historia de terror, pero esta historia es real, más siendo por medio del heavy metal. Existen muchas bandas, pero también de bandas muy extremas, pero esta banda rompe los límites como también de lo natural para así demostrar su temática como la verdadera oscuridad, dolor, agonía y lamentos del ser humano, y de lo que lo hace terrorífica esta banda es que sus grabaciones lo demuestran realmente lo que quieren demostrar. Con lo dicho anteriormente, esta banda sería Stalag, que Stalag significa campo de concentración en alemán, pero sus dos últimas letras significan holocausto mundial. Stalag fue un proyecto musical de Ámsterdam, Países Bajos, y que fue formada por sus miembros, que son tanto de Bélgica como también del propio país de Países Bajos, pero no se saben quiénes son ni cómo se llaman. Fue su líder con el seudónimo de Xarda. Este proyecto musical había comenzado desde un origen aterrador y extraño, donde uno de los miembros de las bandas era un enfermero que trabajaba en un hospital psiquiátrico, o más bien un manicomio. Esto le dio el acceso de tratar a 7 personas como problemas mentales. 5 de ellos eran esquizofrénicos muy grave, uno sufrió de numerosas personalidades y el último era un psicópata que acabó con la vida de su madre y que está muy trastornado. Los miembros del proyecto musical se llevaron a los 7 pacientes para así comenzar con sus grabaciones, tomando lugar en edificios abandonados o en una fábrica abandonada. Las grabaciones de sus 5 álbumes son realmente los gritos, agonía, lamentos, ruidos y lloriqueos de los pacientes tratados por los miembros, para así plasmar todo eso en el dolor, miseria, misantropía, oscuridad, depresión, agonía, destrucción y terror, que esto sería el verdadero objetivo de los miembros, en que quieren demostrar el lado oscuro y de todo el dolor que demuestra el ser humano. Sus ruidos de los pacientes también se escuchan ruidos fuertes de objetos que eran provocados los sonidos por los pacientes, y que la única forma de hacer que los pacientes gritaran y sufrieran fuera en manipularlos o golpearlos y volverlos más retorcidos los pacientes. Sus 5 álbumes, en donde casi todas sus grabaciones son todo lo que hacen los pacientes, y que por muy poco se utilizaban las guitarras o batería. Hasta se llegó a decir que uno de los pacientes mató a uno de los miembros. Esto fue falso, ya que uno de los miembros de Stalag en una entrevista dijo que es falso, pero que casi lo intentaba el paciente, pero lo neutralizaron y luego en reemplazarlo por otro. Su quinto y último álbum, llamado Pure Misantropía, su portada fue creada siendo en el sentido de dibujarla por uno de los pacientes, como también el paciente dibujó otros retratos que se demuestra la locura y agonía en forma de expresiones. El proyecto musical terminó en el año 2008 para así crear otra banda llamada Gula. Este nuevo proyecto musical es algo parecido a personas que sufrieron en los campos de concentración de la Unión Soviética, que actualmente es Rusia. Yo no les recomiendo escuchar su música, más para aquellos que no les gusta escuchar gritos de agonía, ya que todo de Stalag son gritos y ruidos fuertes, hace sentir miedo e incómodo. Otra banda que también fue al extremo al romper los límites fue una banda de Suecia dentro del black metal, más del depresivo suicida black metal del año 2005, que su reconocimiento es muy horrible como también muy oscuro y a la vez un misterio. Es de la banda llamada Pestilent Desolation, en español Pestilente de Desolación. Esta banda solo tuvo 3 miembros, 2 de los miembros llamados Necrobul y el otro el Kutro. Su tercera miembro fue el que había demostrado más sobre el misterio de la banda y es de Anna Lundqvist. Anna
Ana era una chica multiinstrumental de 15 años y que ella fue llamada por uno de los dos miembros de la banda, ya que cada uno de los miembros que solo ellos tres tenían problemas mentales, pero Necrobul junto a Kutok estaban muy retorcidos muy gravemente, pero habían comenzado las grabaciones de su música en así colocarlas en sus demos y álbumes. Sus grabaciones eran sonidos muy retorcidos, extraños, oscuros y que sé, pero esto cambiaría un día cuando los dos miembros le han dicho a Ana que llegue al ensayo una hora después y así Ana aceptó. Después de una hora Ana llegó al lugar de ensayo, pero ella al llegar se percató de algo que la marcaría y trastornaría por siempre y fue al ver sus dos compañeros muertos de una forma horrible y brutal, donde el lugar de ensayo estaba en las paredes con sangre y que esto decía hace el ritual para el alma de Necrobul. Esto impactó mucho a Ana, que la trastornó más que nunca después del horrible suceso de sus dos miembros de haber acabado con sus vidas y para luego empintar a su alrededor con sangre. Ana siguió haciendo música con el nombre de Pestilent Resolation, siendo la única miembro del grupo. Luego de un tiempo después Pestilent Resolation quedó inactivo después de su último trabajo en el 2016, su último trabajo musical llamado Isolation a Exotic Momentum en el mismo año. Después de eso no se supo nada de Ana ni de su paralelo o quién es ella y sus datos, como también de su identidad. Al paso de los años se ha visto que algunos fans del heavy metal han hecho muchas cosas por el heavy metal, pero hay otros que han cometido crímenes. Esto sería por hacer homicidios, de lo que se ha contado en el iceberg de algunos músicos y fans que han cometido homicidios por el heavy metal. Hasta hubo asesinos como también personas con trastornos mentales que han cometido asesinatos, tanto así que personas como también músicos dentro del heavy metal fueron víctimas de esto. Es muy oscuro y no se puede negar que pocas personas han hecho esto por el heavy metal con un deseo muy aterrador y siniestro del lado oscuro del heavy metal. Y bueno, esto ha sido todo el iceberg del heavy metal. Muchas gracias a todos por su gran apoyo, es un gran agradecimiento a todos ustedes de brindarme su apoyo en haber hecho el iceberg del heavy metal, porque este iceberg lo he creado con el fin de entretener, informar, también en saber en muchas cosas y curiosidades del heavy metal, entre otras cosas, por eso lo creado por ustedes, como también en ser un nuevo contenido a mi canal. Muchas gracias a todos, un gran saludo a todos, muchas gracias por ver el video. Si te gustó el video, deja tu pulgar arriba, comenta qué te pareció y compártelo con tus amigos. Nos veremos en otro video, cuídense, y adiós amigos.